Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla Renato Z y en el video de hoy hablaremos de un tema bastante pedido por personas cercanas a mí que siempre me han estado preguntando cómo se hacen estos paneos, digamos, digitales, movimientos de cámara digitales. Zoom in, zoom out, paneo laterales, ¿no? Incluso rotaciones. Entonces todos estos temas los abordaremos hoy. Y además les explicaré un poco cómo funcionan las capas y cómo hacer para que dentro de un texto aparezca un video, pero todo esto desde la computadora, porque pues ya expliqué cómo se hace desde tu celular, que es un poco más complicado, pero de todas formas ahí está el video y se los dejo aquí en la descripción y aquí también en la pantalla. Bueno, comenzamos por traer dos clips que vamos a estar usando hoy. En este primer clip tenemos al androide, el robot astromecánico de Star Wars R2-D2 que se acerca a la cámara. Todo esto lo he hecho yo, ahí está también el otro video donde lo hice. Lo que haremos será hacerle un efecto de zoom, pero lo vamos a hacer mediante keyframes o fotogramas clave. Bueno, gracias a ellos la imagen se podrá mover como si fuera un movimiento de cámara hecho a mano, pero de un fotograma a otro. Es decir, tú pones un keyframe en el segundo 1 con el robot muy cerca a la cámara y luego pones otro en el segundo 20 con el R2-D2 muy lejos de la cámara, y en ese lapso de tiempo se va a ver un movimiento hecho automáticamente como si fuera la cámara que se está alejando. Ahora, para que me entiendan un poco mejor, lo pondré en práctica. Como ven, ahora estoy añadiendo un keyframe y ahora pondré el segundo keyframe, solo que le haré un pequeño zoom para que se viera como si la cámara se estuviera acercando al droide, ¿no? Ahora pueden notarlo, pero muy ligeramente, así que como no se ve tan pronunciado, lo que haré será que este segundo keyframe, en vez de que se acerque en un 110%, haré que se acerque en un 200%. Y ahora sí, este efecto será mucho más notorio. Ahora, si tú quieres que el movimiento de cámara comience antes o después, lo único que harás será con el mouse mover este punto de un lado a otro en la barra de tiempo. Creo que ya es obvio de que mientras más lejos esté un punto del otro, más durará esta animación. Y por el contrario, mientras más cerca esté un punto del otro, será más rápida esta animación de movimiento. Si a ustedes no les aparece este recuadro donde dice escala, lo que pueden hacer para animar su imagen es simplemente tomarla con el mouse y luego moverla en ambos puntos. De esta forma podrán obtener la animación que deseen. Para dejar esto un poco más claro, lo explicaré de la siguiente manera. Cuando pones el fotograma clave 1, tu video o tu foto se encuentra en el punto A. Luego tú pondrás el fotograma clave 2 y tu video o tu foto se moverá hasta el punto B. Pero todo depende de ti, porque tú eres el que decidirá dónde estará el punto B. Hasta el momento lo único que hemos visto son movimientos de cámara hacia adentro y hacia afuera, es decir, zoom in y zoom out. Pero ahora, con esta siguiente animación que hice en Blender, veremos cómo hacer movimientos laterales. Bueno, como verán, el concepto es el mismo que teníamos antes para mover hacia adentro o hacia afuera, solo que en este caso pues simplemente lo moveremos hacia un lado o hacia el otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden que la clave número 1 es nuestro punto de inicio. De esa forma iniciará nuestro video. En este caso, en el fotograma clave número 2, en vez de acercarnos o alejarnos como hicimos previamente, nos moveremos de un lado al otro y de este modo podremos obtener un paneo, es decir, un movimiento de cámara lateral. Cuando trabajamos con keyframes suele ocurrir un error muy común que le puede pasar a cualquiera, y es que a veces alejamos mucho el video y agregamos dos keyframes muy cerca una de la otra, y bueno, como está tan lejos la barra de tiempo, se ve como si fuera uno solo. Ahí están viendo lo que sucedió. Yo había puesto dos keyframes una junto a la otra, esto porque había alejado mucho la barra de tiempo del video. Así que yo les recomiendo que esté cerca para que puedan de esta forma observar bien todo lo que está pasando ahí. Y bueno, ahora con este tercer clip que hice también en Blender de Luke Skywalker sentado, lo que haremos será aplicar estos dos conocimientos que hemos mencionado previamente: acercar y alejar,
y mover de izquierda a derecha, y es bastante sencillo. Solamente aplican el primer fotograma clave, como les digo es el punto donde va a iniciar su video, y por ejemplo yo quiero que inicie sin que salga Luke, o sea con Luke fuera de la toma, y en el segundo fotograma clave Luke ya aparecerá mucho más cerca a la cámara y con todo su cuerpo dentro de la toma. Para finalizar con el video les enseñaré cómo hacer que un video salga adentro de un texto. Tenemos acá dos opciones ya que estamos en computadora. La primera y la más fácil seguramente para todos es entrar al programa de PowerPoint y en formato de imagen poner quitar fondo y manualmente ir quitando lo que no queremos. Y por otro lado tenemos nuestra segunda opción, la cual es entrar a uno de los tantos programas que hay en internet gratuitos. En este caso yo estoy trabajando con Pixel RX y bueno, en este programa lo que haremos será recortar la parte interna de nuestras letras y dejar la parte externa intacta. Una vez hayamos hecho eso, descargaremos nuestra imagen en formato PNG ya que está recortada y la llevaremos hasta nuestro programa de edición. Aquí comenzaremos entonces nuestro trabajo con capas. Para que entendamos un poco el concepto de trabajar con capas, les daré la siguiente explicación, la siguiente comparación. Trabajar con capas es como tener un cuaderno. Los cuadernos tienen muchas hojas y así también son los editores de video, tienen muchas capas. Si la hoja que está por encima de todas las demás tiene un hueco, tú podrás ver la que está atrás suyo. Lo mismo sucede con las capas. Si la capa que está encima de todas tiene un hueco, podrás ver la que está abajo suyo. Si la tapa de un libro tiene un hueco, tú podrás ver la primera hoja. Pero si la primera hoja no tiene un hueco, tú no podrás ver la segunda hoja. Lo mismo sucede con las capas.